Emiliano Zapata, el héroe del pueblo en la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata fue un líder revolucionario mexicano, nacido el 8 de agosto de 1879, en Anenecuilco, estado de Morelos. Se convirtió en un símbolo de la lucha campesina durante la Revolución Mexicana, que tuvo lugar entre 1910 al 1920. Durante la Revolución, Zapata organizó un ejército campesino, conocido como los zapatistas, que luchó contra el gobierno central y los terratenientes en el sur de México. Su estrategia militar se centró en guerrillas móviles y emboscadas, aprovechando el conocimiento del terreno y el apoyo de la población local. Su lucha llegó a su fin el 10 de abril de 1919, cuando fue traicionado y emboscado durante una reunión pactada con el general Jesús Guajardo. Pero, ¿quién fue Emiliano Zapata y por qué es una figura tan importante en la historia de México? ¿Qué lo motivó a liderar la lucha campesina durante la Revolución Mexicana? ¿Quiénes fueron los responsables intelectuales de su asesinato? En este episodio, exploraremos su vida, la verdad detrás del oscuro complot que acabó con Zapata y el impacto de su legado en la historia de México. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Secretos del pasado, la historia. Número 1. El caudillo del sur. Emiliano Zapata provenía de una familia humilde y trabajaba como campesino. El caudillo del sur, como era conocido, se involucró en la política local para luchar por los derechos de los campesinos, quienes sufrían la opresión de terratenientes y grandes haciendas. En 1910, se unió al movimiento revolucionario liderado por Francisco Madero, quien buscaba derrocar al dictador Porfirio Díaz. Número 2. Con solo 23 años ya tenía cierta experiencia revolucionaria. A la temprana edad de 23 años, Emiliano Zapata ya había liderado acciones revolucionarias, desafiando el poder de caciques como Pablo Escandón en Yautepec y defendiendo los derechos de los campesinos frente a terratenientes en 1906. Su famosa frase, "Es mejor morir de pie que vivir toda la vida arrodillado", marcó su determinación. La promulgación de una ley en 1909 por el presidente Porfirio Díaz amenazaba con empeorar la situación de los campesinos e indígenas, sometidos a la opresión de grandes terratenientes y compañías. En septiembre del mismo año, los habitantes de Anenecuilco, la aldea de Zapata, se reunieron clandestinamente para enfrentar este problema, eligiendo a Zapata como presidente de un nuevo consejo municipal y sembrando así las semillas de la Revolución Mexicana. Número 3. Educaba y motivaba a los campesinos sobre las ventajas de la revolución. Con el tiempo, la figura carismática y la reputación de Emiliano Zapata se elevaron aún más. Comprometido con su liderazgo y la causa revolucionaria, Zapata se dedicó a educar y motivar a los campesinos sobre los beneficios de la revolución. En su obra, Zapata, la lucha por la tierra, la justicia y la libertad, el sociólogo de la UNAM y doctor en historia por el Colegio de México, Felipe Ávila, señala que el movimiento liderado por Zapata representa la lucha ancestral de los pueblos indígenas y campesinos por proteger sus tierras, bosques, aguas y recursos naturales. Número 4. El detonante para que los campesinos se unieran a la lucha de Zapata. Las terribles desigualdades causadas por las políticas de Porfirio Díaz fueron el catalizador principal que impulsó a los campesinos a unirse a la lucha de Zapata. Sin embargo, la situación se intensificó cuando Díaz decidió presentarse como candidato en las elecciones. El único opositor capaz de desafiar su candidatura, el empresario y político Francisco Ignacio Madero, fue perseguido hasta el exilio. A pesar de todo, Madero proclamó el Plan de San Luis, instando al pueblo mexicano a levantarse en armas. Número 5. Zapata se desilusionó rápidamente con Madero, ya que no cumplió sus promesas de reforma agraria. Al año siguiente, bajo el lema Tierra y Libertad, Emiliano Zapata se unió al movimiento revolucionario de Francisco Ignacio Madero, con la clara meta de derrocar el régimen de Díaz. Este objetivo se cumplió en 1911, cuando Porfirio Díaz se vio obligado a exiliarse tras ceder el poder a Francisco León de la Barra, quien asumió la presidencia de manera interina hasta la realización de nuevas elecciones en noviembre de ese mismo año.
En estas elecciones resultó electo presidente Francisco Ignacio Madero. Zapata esperaba que el nuevo gobierno cumpliría con los compromisos en materia agraria acordados, pero Madero, presionado por el ejército y sectores conservadores, exigía la rendición de armas a los revolucionarios. Número 6. El Plan Ayala y su alianza con Pancho Villa. A finales de noviembre de 1911, Emiliano Zapata introdujo su propia reforma agraria, conocida como el Plan Ayala, por haber sido proclamada en la localidad de Ayala, en el estado de Morelos. Este plan tenía como objetivo principal colectivizar las vastas extensiones de tierra y liberar a miles de campesinos e indígenas de la opresión impuesta por los grandes terratenientes. De esta manera, Zapata buscaba materializar uno de sus lemas más reconocidos y reivindicativos: la tierra para quien la trabaja. Firme en sus convicciones, Zapata también abogaba por el derecho a la huelga y la emancipación de la mujer. Sus ideales se mantuvieron intactos a lo largo de los cambios de gobierno. Desde 1911 hasta 1919, luchó incansablemente por los derechos de los desposeídos en los estados del sur de México. Y durante este periodo, se alió con Pancho Villa, otro destacado líder de la Revolución Mexicana. Número 7. La caída de Francisco Madero ante Huertas y la oposición de Venustiano Carranza. En 1913, el presidente Madero fue derrocado por Victoriano Huerta, un exmilitar porfirista que instauró una dictadura contrarrevolucionaria con respaldo estadounidense. Los ataques del ejército gubernamental sobre los zapatistas se intensificaron, sin éxito. Emiliano Zapata, nombrado comandante de la revolución, logró frenar la ofensiva de los hombres de Huertas y fortaleció su posición en el estado de Morelos. Huertas era considerado un traidor por los revolucionarios y también por el gobernador de Coahuila, el político militar y empresario Venustiano Carranza, quien se estableció como el líder de los constitucionalistas. Así, el primer objetivo de Carranza fue expulsar a Huerta y restablecer la legalidad constitucional con el apoyo del líder de los revolucionarios agraristas del norte, Pancho Villa. Número 8. La Convención de Aguascalientes. En octubre de 1914, la Convención de Aguascalientes buscaba unificar a todas las facciones revolucionarias, incluyendo a moderados. El resultado fue la elección del general Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la República y Pancho Villa como comandante del ejército convencionista, que muy pronto se enfrentaría al de Carranza. Esta inesperada situación llevó a Carranza a abandonar la Ciudad de México y establecer su propio gobierno en Veracruz. Número 9. La separación de Zapata y Pancho Villa. Zapata y Villa tuvieron sus diferencias, lo que los acabaría distanciando. La ambición de Pancho Villa chocó frontalmente con los ideales de Zapata, lo que produjo la ruptura definitiva de la coalición que ambos mantenían. Este hecho fue aprovechado por Carranza para resurgir de su retiro de Veracruz. Emiliano Zapata se retiró a Morelos, donde vivió en paz 18 meses, mientras los villistas y los carrancistas se desangraban en su enfrentamiento por el poder. Al final, con la derrota de Pancho Villa, Carranza pudo concentrar todos sus esfuerzos en vencer a Zapata, y durante el mes de febrero de 1916, el revolucionario autorizó a que representantes suyos iniciaran conversaciones con el general Pablo González, uno de los hombres de confianza de Carranza, a quien se había encomendado la tarea de recuperar Morelos. Tras el fracaso de las negociaciones, en el mes junio de aquel mismo año, González lanzó a sus tropas contra Zapata y logró apoderarse de su cuartel general, aunque tras una dura guerra de guerrillas, el revolucionario logró recuperar de nuevo el control en enero de 1919. Número 10. El plan para asesinar a Zapata. El general Pablo González, consciente del inevitable fracaso de las negociaciones con Zapata, se vio obligado a recurrir a la brutalidad de su fiel colaborador, el coronel Jesús M. Guajardo, conocido por sus tácticas despiadadas que incluían fusilamientos, saqueos y quema de pueblos. En marzo de 1919, la situación de la revolución zapatista era desesperada, con escasez de recursos y deserciones masivas de muchos hombres que, decepcionados, abandonaron la causa. Aprovechando esta debilidad, González y Guajardo crearon un plan para engañar a Zapata y asesinarlo. Propagaron rumores de discordia entre ellos y que Guajardo pretendía desertar el ejército federal. El 9 de abril del mismo año, Guajardo visitó a Zapata
aparentando querer unirse a su causa. Para ganarse su confianza, le ofreció un magnífico caballo alazán llamado As de Oros y una espléndida silla de montar, además de prometer fusilar a 57 de sus propios hombres como muestra de lealtad, hombres que hasta hacía poco había comandado. Número 11. El asesinato. El 10 de abril de 1919, Jesús Guajardo invitó a Emiliano Zapata a la hacienda Chinameca para una comida. Ese día, Zapata decidió dejar de lado su habitual cautela, confiando en la aparente buena voluntad de su anfitrión. Acompañado por 10 de sus hombres, cruzó el umbral de la hacienda sin sospechar el trágico destino que les esperaba. Una trompeta sonó, llamando a honores, pero era una señal para que los tiradores instalados abrieran fuego. Atrapados en medio del fuego cruzado, Zapata alcanzó a sacar su pistola, pero fue inútil. Un balazo se la arrancó de la mano y él y sus hombres fueron abatidos por una lluvia de balas. Este acto, condenado por muchos, consagró a Zapata como símbolo de la Revolución Mexicana y defensor de los campesinos desfavorecidos. Aunque su movimiento continuó por un tiempo tras su muerte, el Ejército de Liberación del Sur se disolvió y la reforma agraria que tanto anhelaba Zapata solo se realizó años más tarde bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas en la década de 1930. Número 12. Su cuerpo se exhibió para que sirviera de escarmiento a los que lo apoyaban. El cuerpo de Emiliano Zapata fue transportado en mula hasta Cuautla, donde lo exhibieron en la estación de policía como advertencia para los rebeldes que aún lo respaldaban. Su muerte lo elevó a la categoría de mito. Surgieron leyendas que afirmaban que Zapata no había muerto en el tiroteo y que el cadáver presentado por las autoridades era el de un doble que él usaba en situaciones peligrosas. Número 13. La lucha de Emiliano Zapata fue retomada mucho tiempo después. En 1932, los restos de Zapata fueron trasladados a la Plaza Revolución del Sur, en Morelos, donde se levantó una estatua en su honor. Su tumba lleva una inscripción que lo honra como el hombre representativo de la Revolución Popular, el apóstol del agrarismo y el inmortal Emiliano Zapata. Su legado inspiró movimientos posteriores, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se levantó en armas en Chiapas en 1994 y luego se convirtió en partido político en 2005. Emiliano Zapata, el líder revolucionario mexicano, dejó un legado imborrable en la lucha por los derechos de los campesinos y la reforma agraria. Su valentía y compromiso continúan inspirando movimientos sociales en México y más allá, manteniendo viva su memoria y su lucha por la justicia social. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.